Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Si quieres hacer una moto como esta, quédate para verlo. Para esta manualidad vamos a precisar 4 láminas de cartón compresado. También precisaremos 2 tapas grandes de los bidones de 6 litros de agua, más 2 tapas chicas así como estas. Estas irán de esta manera, lo colocaremos adentro. Precisaremos 2 alambres. Y aquí tiene este diseño que se lo dejaré en la descripción del video. Es hecho a mano. Yo ya lo he pasado a otro papel, he recortado las partes. Muy fácil. Vamos a pasar esta plantilla al cartón. Lo vamos a ajustar con cinta. Y cuando tengamos todas las partes, ya la podemos recortar con una tijera. Cuando las tengamos así, ya la podemos empezar a cortar. Una vez que tengamos las primeras partes, la vamos a remarcar con una lapicera en otro cartón y vamos a recortar de la misma manera. Una vez recortada nos tiene que quedar 2 partes de cada una. Lo vamos a guiar por este dibujo. Vamos a ir pegando con una pistola de silicona, así de esta manera, siguiendo todos estos pasos.
esta parte donde va la rueda no se tiene que pegar, solo la parte de arriba. Y de esta manera va tomando forma. Ahora le vamos a aplicar la pintura. Usaré pintura acrílica color verde y una color plata. Dejaremos secar para poder aplicar el otro color. Una vez haya secado, ya podemos colocarle las ruedas. Con un destornillador perforaré las ruedas. Con una aguja perforaremos donde irán las ruedas, donde pasarán los ejes.
Ya casi está pronto, pero acá arriba le voy a pegar unos trozos de cartón. Acá se tiene que cerrar y acá donde va el asiento le voy a colocar este trozo de este color. Pueden ser el que ustedes quieran, el que tengan a mano. Esta parte la voy a saltear porque me queda muy largo el video. Lo pegaré y ya vuelvo. Como ven, ya la tengo lista. Hasta un número le coloqué, lo recorté de una revista. Y acá le coloqué una parte amarilla en la parte de las luces de adelante. Y esto ya quedó pronto. Acá la ven un poquito más clara. La verdad que quedó muy buena. Espero que les haya gustado, que se animen a compartirlo, a dejar un like por allí abajo. Y acá les dejo muchos más videos.